Como les decía, mis hermanos, vamos a continuar tratando hoy un tema que tiene que ver con el ministerio de unos a otros, como lo hemos venido viendo a lo largo de estos domingos. Pero hoy tiene que ver con el ministrar o ministrando el corazón de otro. Cuando queremos considerar el llamado o el deber que tenemos unos con otros de ministrar o aplicar la palabra al corazón de nuestros hermanos, a veces solamente decimos cosas como: espero que Dios o que todo lo que se haga sea para glorificar a Dios. Y aunque esto puede sonar muy bien o incluso sonar espiritual, y es un deseo santo y bueno que todo lo que hagamos, decimos, hacemos, deseamos que Dios se lleve la gloria, puede sonar incompleto si no está enlazado con la siguiente cuestión o con la siguiente pregunta: ¿cómo el aplicar o ministrar la palabra a otro, mejor dicho, cómo esta ministración o llevar la palabra bendijo, santificó o ayudó al otro a crecer espiritual e integralmente? Porque cuando nosotros ministramos la palabra, sí, buscamos en primer lugar que Dios sea glorificado, pero también buscamos bendecir al otro, porque siempre el motor de la vida cristiana no solo es el amor centrado en Dios, es el amor centrado en el otro. Siempre buscamos el beneficio, ser benefactores de otros, bendecir la vida de otro, en donde puedo apoyar a otro, cómo puedo dolerme, cómo puedo llorar por el otro. Ese es el principio, el motor de la vida cristiana, así nos lo mostró Cristo. Amén. Es muy fácil en nuestra sociedad moderna, la cual está hastiada de superficialidad y frivolidad, muchas veces simplemente decir las cosas que nos salen por la boca. Yo quiero exhortar a alguien, quiero animar a alguien y simplemente le digo algo que ni siquiera probablemente pensé. Solamente me salió en el momento de decírselo. No se meditó lo que dije o lo que vas a decir, no se pensó, no se argumentó, no se oró incluso. Le colocamos a veces a nuestras exhortaciones, ministraciones, aplicaciones de la palabra al corazón de otro, le colocamos versículos descontextualizados, textos bíblicos que quizá no tienen nada que ver con la situación de la persona, pero como me lo sé de memoria, voy y se lo aplico a la persona de una manera incluso cruel. Y le digo, la palabra dice tal cosa, y ok, eso lo dice la Biblia, pero hemos nosotros incluso meditado si esa palabra, ese texto, realmente puede tener un valor significativo en la situación o el corazón de la persona que lo está viviendo. O simplemente, como diríamos en buen criollo, le di bibliazos a la persona porque me iba a ver más espiritual. Pensemos en esto. Y como lo vamos a ver hoy, ministrar el corazón del otro tiene que ver con un llamado del Señor que se desprende de ese amor centrado en la otra persona. No es un llamado a citar textos bíblicos y por tanto estoy aplicando la palabra. No, es un llamado de Dios, un deber que Dios nos comanda, pero hacerlo de una manera que es: yo voy a buscar con esta palabra beneficiar al otro. Yo voy a buscar con esta palabra que el otro sea bendecido, que el otro sea animado, que el otro sea exhortado. Ese es el propósito de ministrar el corazón. Y es lo que vamos a estar estudiando a través de la palabra hoy. También buscando entender qué implicaciones tiene hacer esto, qué debo saber, cómo debo atender este llamado. Saber que este llamado tiene una bendición bilateral, es decir, que bendice al que lo hace y bendice al que lo recibe. Y que nace del amor impulsado por el Evangelio. Y eso lo vamos a estar viendo en 4 enunciados que quiero citarlos acá y lo vamos a ir colocando en pantalla para los que anotan. En primer lugar, vamos a hablar del llamado de Dios a ministrar a otros. En segundo lugar, vamos a estar viendo el privilegio o la bendición, también podría decir, de ministrar a otros. En tercer lugar, vamos a estar hablando de el Evangelio, el impulso para ministrar la palabra a otros. Y en último lugar, vamos a estar haciendo unas consideraciones que usted debe tener para poder llevar a cabo esta labor. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a tratar en primer lugar ese llamado, ese deber que Dios nos comanda a ministrar a otros. Y para comenzar, tratando este tema, es importante considerar que aunque la Biblia usa el término ministro
o administrador de la palabra, muchas veces para referirse a líderes espirituales o a los administradores de la palabra de Dios, los apóstoles, los líderes religiosos, se debe considerar que este término también está estrechamente relacionado con la labor de suministrar el consejo y las promesas de Dios entre el pueblo. Ministrense la palabra de Dios. También está relacionada esta palabra con términos que son muy usados en la Biblia como esclavo, servidor. Y es importante verlo así porque cuando nosotros estamos ministrando, administrando, dosificando la palabra de Dios a otros, nosotros estamos siendo servidores del otro. Estamos colocando en una posición inferior al otro para que el otro sea bendecido. Es importante considerar que Dios instruye en las Escrituras a los suyos a que usen la palabra para procurar el bien del otro. Para entender hoy esto que les acabo de decir, cómo Dios comanda a su pueblo a que use la palabra para bendecir a otro, yo quiero que vayamos a un pasaje de las Escrituras para ver cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, delega esta tarea de ministrar, bendecir, dosificar la palabra entre los creyentes. Amén. Quiero que leamos primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el verso 9 al verso 15. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el verso 9 al verso 15. ¿Estamos allí? Dice la Escritura: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, con esto que acaba de decir, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Es importante ver, mis hermanos, en este pasaje, cómo la administración o la administración de la palabra a otros es no solo un mandamiento que el Señor comanda a través del apóstol Pablo de una sola forma. Es decir, no le dice amonestéis a los de poco ánimo y solamente amonestar es administrar la palabra de Dios, sino que vemos que es una administración o una administración de la palabra que tiene una multiforme, es decir, se presenta de diferentes formas. Y lo vamos a ver, fíjense cómo lo dice el texto, en el desarrollo de lo que Pablo está comandando a administrar la palabra, él usa cosas como, tened paz entre vosotros. ¿Qué implica tener paz? Este clima de paz, por supuesto, es alimentado por la palabra de Dios, por el evangelio. También dice, amonestar a los ociosos. Mostrarle, quiere decir que hay que mostrarle a otros su improductividad a través de la palabra. Esto también es otra forma de administrar o de bendecir o de ministrar la palabra al corazón de otro. En tercer lugar dice alentar al de poco ánimo, es decir, darle una dosis por medio de la palabra de gozo y de valentía para que siga caminando. También dice sostener al débil, es darle a aquel, ministrar a aquel una palabra de apoyo en su debilidad y en su flaqueza. También dice sed paciente para con todos. Tiene que ver con un corazón que expresa paciencia para con él, administrándole al otro lo que él ha recibido en Cristo. Entonces podemos ver cómo este comando, este llamado de Dios de ministrar la palabra es multiforme. No se va a presentar solamente como, por ejemplo, me toca ministrarle la palabra a alguien. Pero es que solamente ministrar tiene que ver con exhortar. Entonces yo soy el gran ministrador de la palabra porque yo vivo exhortando. No, hay muchas formas de ministrarle la palabra a otro. Hay muchas formas y me gustó esta palabra cuando estaba desarrollando esto, dosificarle la palabra a otro. Usted puede bendecir a alguien mientras que lo amonesta,
Puede bendecir a otra persona mientras exhorta, puede bendecir a otro que está débil, puede bendecir a otro mientras está cansado, puede animar a otro, decir, levanta la cara, Cristo es tu Señor, sigue adelante. Puede incluso bendecir a otro siendo paciente con esa persona. Diciendo, bueno, quizá esta persona, este hermano, esta hermana no es tan fácil como yo creí, pero yo puedo tenerle la paciencia que Cristo me ha tenido a mí. Usted también allí en silencio le está administrando la palabra al otro. Amén. También podemos ver el desarrollo de este mandamiento en otro texto. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el verso 13 y vamos a ver allí cómo Santiago también anima de parte de Dios a los creyentes a administrarse la palabra, no solo a ellos, sino también a los otros, en medio de las diferentes circunstancias que podemos vivir. ¿Estamos allí todos? Santiago capítulo 5, vamos a estar leyendo a partir del verso 13 esta invitación. Es un comando, pero es una invitación de Dios a hacer esto que Él está encomendando a su pueblo. Fíjense cómo lo dice Santiago capítulo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Amén. Podemos ver también aquí un llamado de parte de Dios entonces a ministrar no solo la palabra a sí mismo cuando se está afligido, cuando se está llorando, cuando se está alegre, sino también podérsela ministrar a otro. Podemos ver en casos como afligido, hacer oración. La oración viene anclada a las promesas de la palabra de Dios. Hay momentos en los que estamos afligidos y podemos no solo orar por nosotros, decirle, Señor, ayúdame, sino podemos ministrar el corazón de otro también orando. Alegre, cante alabanzas. El cántico no es solo una expresión de rendición y adoración al Señor, sino que también da aliento mediante las líricas al que lo escucha. Líricas muy bien sustentadas en la palabra de Dios también. Hay momentos en los que nosotros cantamos cuando estamos en lucha, estamos en dolor. Y no solo bendecimos nuestra alma, Dios bendice nuestra alma escuchando lo que estamos escuchando, sino también podemos bendecir el oído de nuestro hermano. Diciendo, wow, tal hermano, tal hermana está viviendo tal situación y él no sabe, no tiene ni idea que él me está ministrando mi corazón por medio de lo que está cantando. Por eso es tan importante en el culto público cantar, mis hermanos. A veces lo vemos tan superficialmente, pero es tan relevante cantar a Dios. Enfermo, cuando se está enfermo, oración y acción por el otro a través de la palabra. Es también un llamado a ministrarle a otro la palabra cuando está enfermo, cuando está afligido de alguna dolencia física. Allí Dios nos llama también a darle oración y también a accionar por él. Allí dice ungiéndole con aceite, pero hay muchas otras acciones que nosotros podemos hacer por el otro para ministrarle la palabra, no solo con palabras, con nuestra boca, sino también con nuestras acciones. Confesar ofensas los unos a otros, un llamado a perdonarse mutuamente, que trae una sanidad, como lo dije anteriormente, bilateral. Porque cuando uno se confiesa el pecado, se pide perdón, gana las dos personas, no gana uno solo, ganan los dos. Como dice Cristo también, que lo vamos a ver más adelante, si tú amonestas a tu hermano en una circunstancia y tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Sacaste a tu hermano del aislamiento, lo ganaste para ti. Lo ganaste para el reino de Dios, pero también lo ganaste para ti. Es decir, que los dos han sido bendecidos. Amén. En ambos pasajes podemos ver cómo el Señor, tanto en Tesalonicenses como en Santiago, el Señor llama a su pueblo a que se administre las verdades de su palabra de una manera multiforme y que parte no solo del mandamiento como tal, sino que procura el bienestar integral, tanto físico como espiritual, moral del otro. Es un deber muy hermoso entregado por nuestro Dios para nosotros. Amén. Ahora, ya habiendo visto en estos textos cómo luce ese llamado de parte de Dios a administrar la palabra en sus diferentes formas al corazón de otro, quiero que veamos, en segundo lugar, el privilegio, la bendición de ministrar a otros.
Y para este punto es importante considerar a los beneficiados en dicha administración. Porque hay que hacerse la pregunta cuando yo le doy la palabra a alguien, o canto la palabra con alguien, o le hago oración con alguien, preguntarse, ¿quién es bendecido cuando se lleva a cabo esta labor? ¿Será que es solo un tema que se trata de obedecer a Dios y ya? ¿Hay alguien que se beneficie de este servicio? Y si es así, si hay alguien beneficiado por este servicio, ¿será quien recibe la administración de la palabra o el que la da? Según las Escrituras, es un privilegio bilateral. Es decir, que ambos son bendecidos, tanto el que ministra la palabra al otro como el que la recibe. Vamos a ver varios pasajes que nos muestran de una manera implícita cómo ministrando el corazón de otros, nosotros también podemos ser llevados a crecer y ser bendecidos. Amén. Fíjense cómo lo dice Gálatas 6:1, yo se los puedo leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, y mira cómo Gálatas ya el apóstol Pablo lo hace implícito, que sois espirituales, restauradle. Pero voy y lo restauro nada más dándole la palabra, o debo tener una actitud para darle la palabra. ¿Qué dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre, con un carácter humilde, sencillo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad la carga los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, cuando vayas a exhortar a un hermano o lo sorprendes en alguna falta, estás viendo el espíritu con que debes acercarte? ¿Estás viendo la humildad que te debe caracterizar y la sencillez? No sea que tú en el futuro seas hallado de la misma falta. Entonces, en este texto, ¿cómo podríamos ver nosotros implícitamente la bendición de ministrar la palabra al otro? Ya Dios me está llamando a crecer en humildad. Cuando a mí me toca, o a ti te toca acercarte a ministrar la palabra a alguien, ya tú sabes de entrada que el espíritu que debes tener es un espíritu de humildad. Debes decir, yo voy a dar un paso importante acá en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, y voy a decirle algo que quizá lo va a herir, es la verdad en amor, algo que quizá lo va a animar, algo que quizá lo va a consolar o lo va a ayudar en su debilidad, pero siempre debo considerar la humildad de yo decirle esto. Ya ahí Dios está bendiciendo bilateralmente, está bendiciendo ese carácter humilde que aunque tú vas a llevar eso, está haciéndote crecer en su imagen, porque nadie más manso y humilde que Cristo, la verdad encarnada, y fue el más humilde de todos. ¿Cuánto más nosotros debemos imitar eso cuando exhortamos a otros? Mira como lo dice Santiago también, hablando del privilegio mutuo de ministrar la palabra. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se fija como el que va y ministra la palabra, el que está en error, salva, rescata un alma del infierno y cubre multitud de pecados. Viéndolo implícitamente, el que está ministrando la palabra está siendo bendecido en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está procurando el bien del otro. ¿No está escrito en el mandamiento amar al Señor con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y así entregar a sí mismo todo por tu prójimo? Creemos nosotros entonces que en este texto solo está hablando, rescaté del error, amén. Aquí no ha pasado más nada. Bueno, Dios verá si me recompensa o no. ¿Ustedes creen que no hay una recompensa de parte del Señor al procurar el bien del alma del otro, al cubrir multitud de pecados, al consolar al otro, darle la palabra? Por supuesto que Dios bendice al alma que procura esto. Pero quiero que lo escuchemos de un texto más, y es un texto en Mateo 18:15, de la boca de nuestro gran Salvador. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El ganar aquí en el original
Tiene que ver con ayudarlo a salir de su aislamiento y de las consecuencias de su falta. Es como decir, Cristo le está diciendo a los discípulos, es como decir que tu hermano, cuando tú le ministraste la palabra y lo confrontaste en su error, él estaba apartado de ti. No solo del Señor, él estaba apartado de ti. Pero cuando tú lo ministras y él oye su error y se arrepiente, él se hace cercano no solo a Dios nuevamente, sino a ti. Has ganado a tu hermano para ti. ¿No has visto así cuando tú ministras la palabra de Dios que restaurar una relación con un hermano es también ganar en el reino de Dios? Estamos viendo la bendición bilateral que se debe procurar cuando yo voy a dosificar las escrituras a mi hermano y decirle, oye, yo sé que estás en tal situación, oye, sé que estás en tal pecado, pero yo procuro tu bien, y si la persona te oye y se arrepiente, créeme que tú también has sido bendecido. En estos pasajes podemos ver, mis hermanos, cómo el ministrar, bien sea una exhortación, una reprensión, un ánimo, debe no solo considerar al otro en primer lugar, sino ver cómo esa oportunidad le es de bendición. No solo a él, sino también cómo me van a bendecir a mí en términos de, ok, si yo hago esto, yo estoy obedeciendo a Dios. Sí, pero si yo hago esto, también puedo mejorar la relación con mi hermano. Hemos visto nosotros la administración de la palabra a otro solo en términos de ganar celestialmente y no procurar en el aquí y el ahora solidificar las relaciones con nuestros hermanos. Porque Dios nos llama también, sí, a buscar las cosas del reino, pero nos llama a procurar la paz para con todos. Más que todo su familia, entre sus hijos. ¿No creen ustedes que hay una bendición doble el yo obedecer a mi Dios y también decir, Señor, yo quiero con esta palabra que le voy a dar a mi hermano, con esta oración que voy a hacer con él, me toca confrontarlo en algo que he visto. Señor, yo quiero ganarme a mi hermano. Quiero ganarlo para ti, pero quiero ganarlo en mi corazón para mí también. Hemos procurado nosotros eso también como creyentes. Pensémoslo un poco. Ahora, luego de haber considerado tanto el llamado, el deber, como haber considerado el privilegio bilateral de administrar o de ministrar el corazón, la palabra, el corazón de otro, nosotros deberíamos hacernos una pregunta natural, y es, ¿cuál es el impulso motor que nos lleva a hacer esta preciosa labor? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que me hace dar ese paso y adentrarme con la palabra de Dios a la vida de otro hermano e instruirle con ella, consolarlo con ella, exhortarlo? Bueno, es nada más y nada menos que el Evangelio, por supuesto, y es lo que vamos a estar viendo en nuestro tercer punto. El Evangelio como el impulso para administrar la palabra de Dios a otros. En este asunto, mis hermanos, de administrar o de dosificar la palabra a otro, al corazón, es importante que nosotros los creyentes nos hagamos la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas. Nuevamente, reflexiono. ¿Qué me motiva? ¿Qué me empuja? ¿Qué me impulsa a llevar a cabo esta labor? ¿Es el amor por Cristo y por el otro? ¿Es el beneficio de mi hermano? ¿El de su alma? ¿El de la restauración de su relación con Dios? ¿O es en contraste lo que yo llamaría la presunción corintia? ¿Por qué le llamé la presunción corintia? Porque los corintios pretendían en muchas cosas parecer y verse espirituales, pero sus motivaciones estaban profundamente ancladas en la arrogancia, la altivez, la egolatría y no en un amor centrado en el otro. Ustedes se fijaron en 1 Corintios como una iglesia abundante en dones, tanto de exhortación, de palabra, de ciencia, de ánimo, incluso dones extraordinarios entre ellos. Cuando el apóstol Pablo llega a 1 Corintios 13 dice, detente un momento, aquí hay mucho ruido, aquí hay mucha bulla y aquí hay poco amor.
Aquí se está haciendo todo centrado en el yo. El apóstol Pablo llegó a decir incluso cuando se reúnen entre ustedes, todos dicen casi que al mismo tiempo: yo tengo palabra, yo tengo ciencia, yo tengo exhortación, yo tengo amor, yo tengo misericordia. Wow, el apóstol Pablo dijo: qué altivez hay en esta iglesia. Aquí nadie se silencia para escuchar al otro. Aquí nadie se silencia para decir: déjame escuchar yo lo que tiene que decir mi hermano. Puede estar errado, pero yo lo voy a escuchar. No dijo Santiago que sea pronto, rápido para oír, y tardo para hablar y muy tardo para airarse. La iglesia corintia era bien rápida para hablar. Y no oían al otro, atropellaban al otro. Tengo más dones que tú. Yo puedo ministrarte a ti, pero tú a mí no, porque a mí me bautizó Cristo, a ti te bautizó Pablo. Pablo y Cristo, compárate. Esa era la presunción corintia. Pero ese no es el espíritu, eso no es lo que debe motivar a un cristiano. Lo que motiva a un cristiano es el evangelio. Es el impulso que posee todo cristiano para ministrar la palabra al corazón. Así como nuestro Señor, que nos rescató de nuestra miserable condición, ministró su palabra en nosotros y obró en nuestros corazones por su espíritu, pagando Él en su muerte por nuestros pecados, y está todos los días suministrándonos de su espíritu para seguir caminando junto a Él, lo que nos debe mover a ministrar el corazón de otro. Es aquí, mi hermano, en este motor de fe que es el evangelio, donde el creyente se desprende de toda su arrogancia. Porque cuando yo me acerco en el espíritu de Santiago, en el espíritu de Gálatas 6:1, yo me acerco en una consideración primero del otro o personal. Primero es personal. Oye, ¿de dónde, diríamos en criollo, de dónde me sacó Dios a mí? Ya va, entonces yo debo ministrar con cuidado. Yo debo saber que el motor que me impulsa es ese evangelio de Cristo que me rescató y me sacó a mí de un foso quizá peor de donde está mi hermano. Entonces, incluso podríamos llegar a pensar, incluso peor en donde está este incrédulo que yo le estoy predicando. Entonces yo tengo el deber de predicarle el evangelio, o yo tengo el deber a este hermano de exhortarlo, tengo el llamado de Dios de consolar su corazón. Pero ya va, ¿he considerado yo primero ese sagrado evangelio que me sacó a mí de donde yo estaba? O simplemente, vuelvo y repito, voy con la presunción corintia. Resulta que yo quiero delante de tal hermano, el pastor, los diáconos, yo quiero verme más espiritual. Que me vean en esa silla en el fondo y me vean, y diríamos en criollo, dando palo. Cuando yo salga de esa silla, salgo con la cabeza en alto y digo: fulano tiene problemas, ayúdenlo. ¿Es la consideración que nos ya está llamando el evangelio? ¿O es que el evangelio nos llama contrario, como dijo Cristo? Aprended de mí, que soy que altivo, siendo el rey del universo que era, manso y humilde. A quien lo maldecía, Cristo respondía como bendiciendo. Y sabía todo lo que había en el corazón de aquellas personas malvadas, incluyendo las de nosotros. Y Cristo respondía con bendición. Ministraba la palabra con bendición. Y le tiraban rocas a nuestro Señor en el rostro y lo escupían y le dice: Padre, como diciendo dentro de su ser, yo sé lo que hay dentro de ellos. Señor, yo te pido que aunque yo sé todo, no se lo tomes en cuenta. ¿Hemos ministrado nosotros la palabra así? A veces, muchas veces no, debemos reconocerlo. Debemos dejar que el Dios poderoso actúe en la vida del otro, expresando amor cada día hacia el hermano, con humildad y sencillez, así como su Salvador trata con él, así como tu Salvador trata contigo. Con verdad, con paciencia, con bondad, con misericordia, con gracia, con perdón, en búsqueda de la restauración de la persona y su vida delante del Señor. En búsqueda de, como lo decía en el punto anterior, de tu restauración de la relación entre ambos. Por eso quiero que veamos el mejor ejemplo de cómo se ministró la palabra en esta vida, viendo este texto de Filipenses 2. Vamos a ir a Filipenses 2, por favor. Y vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 16. Y vamos a ver cómo nuestro Señor fue el mejor ejemplo a seguir en la humildad. Y cómo debe uno acercarse al otro. Cuál es el espíritu que debe gobernar al creyente cuando ministra la palabra. Amén.
Dice la Escritura, Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, y aquí puedes colocar, incluso ministrar la palabra, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, y aquí es donde está la clave, este sentir, esta motivación que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo un simple humano, no, el texto dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú estás viendo, mi hermano, hermana, el espíritu que debe gobernar al cristiano cuando hace todo lo que hace, incluyendo ministrar la palabra. No lo hace por contienda, no lo hace por vanagloria, no lo hace por chocancia, no lo hace por el espíritu, en el espíritu corintio de voy a lucir más espiritual que el otro hermano si le explayo en su cara un montón de versículos bíblicos. Lo que debe gobernar al cristiano es no solo el Espíritu de Cristo en primer lugar, sino el Evangelio de Cristo. Ese Cristo que vino, siendo el Rey de Gloria, se despoja y se hace un siervo humilde, sufriente, dolido por el otro, viendo la condición de su pueblo como oveja sin pastor. Queriendo ministrarle la palabra no solo al rico, no solo a los fariseos, no solo a los que estaban en autoridad, sino queriendo ministrarle la palabra incluso a personas que no llegó a ver. Queriendo sanar a personas que estaban en la peor condición. Y Él se humilló no hasta estar pobre en el piso y dolido. Cristo se humilló hasta estar en una cruz sangrante. Incluso al ver un ladrón a su lado, le dijo, yo hoy te llevo conmigo a la gloria. Hasta allí, en una cruz sangrando, Cristo consideraba al otro. Eso es lo que nos motiva, hermano. Eso es lo que nos lleva, ese evangelio lo que nos lleva a considerar cómo yo dosifico esa palabra al otro. Yo me humillo como Cristo, quiero humillarme. Decirle, mi hermano, yo quiero ser siervo tuyo. ¿No recordamos nosotros que el mayor en el reino de los cielos es el siervo de todos? Ese es el espíritu que debe gobernar al cristiano cuando ministra el corazón de otro. Es esta obra tan poderosa en el corazón de cada hijo de Dios lo que debe moverlo a buscar, impulsar el ánimo, la exhortación y la consolación a sus hermanos en cada una de las circunstancias que se les presente. Amén. Quiero para cerrar, mis hermanos, que hagamos unas consideraciones. Estamos acostumbrados siempre a unas aplicaciones finales, pero quiero que más que aplicaciones, para cerrar, quiero que hagamos como unas consideraciones a la hora de poder ministrar la palabra a otro. Que nosotros podamos meditar en esto que no solo acabamos de enseñar, sino que yo haga un stop previo antes de yo. Incluso no solamente cuando voy a exhortar, sino cuando voy a consolar, voy a animar, que yo considere primero ciertas cosas, tenga un terreno bien abonado, preparado para que la palabra sea implantada y dé fruto a 100%. Amén. Número 1. Para ministrar el corazón eficazmente debes conocer. Es bueno, mi hermano, mi hermana, que tengas la intención de ministrar la palabra a otro. Bien sea exhortar, animar, reprender, consolar. Pero es aquí donde la subjetividad no tiene cabida, sino más bien causaría mucho tropiezo.
Es por eso que debes preguntarte antes de ir a tu hermano a ministrarle la palabra, cosas como básicas, hermano. ¿Conozco a la persona? Porque no debemos dejar terreno a ningún tipo de especulación. Estoy ministrando la palabra con base en los hechos. Porque recuerden que Cristo nos dijo, juzgamos según verdad, pero según que los hechos. No juzgamos según apariencias. Y yo no puedo ministrar la palabra según apariencias. ¿Creen ustedes que es productivo para el alma de mi hermano si yo voy y le doy 5, 10, 20 versículos bíblicos y el hermano te dice, o la hermana te dice, amén? Pero nada de eso lo estoy viviendo yo. ¡Wow! Tiempo perdido. ¡Wow, hermano! Hablaste del pecado, hablaste de esto, del chisme. Resulta que nada de eso está en mi vida. Ah, pero como yo te vi hablando allá, creí que era chisme lo que estabas haciendo. Hermano, debes conocer los hechos primero. Juzgamos en base a lo que conocemos, no a lo que no conocemos. En caso de que tengas a dos personas que quieras ministrar, por contienda, por conflicto, ¿tienes las dos versiones o tienes una? Incluso tienes la versión conveniente. Porque muchas veces es el hermano que nos cae bien y nos da su versión. Hermano, fulano me hizo, hermana, fulana dijo de mí. Hermano, esto, para no caer en calumnia, vamos a llamar a la otra persona. Y pónganse a cuenta primero ustedes dos. Hermano, ¿qué sucedió? Cuando tengas las dos versiones, tú puedes ministrar la palabra eficazmente. No cuentes con la versión que te conviene. Cuenta con las dos versiones. Y algo importante, estoy escuchando. Porque antes de yo ministrar eficazmente la palabra a otro, y si yo quiero conocer, yo debo escuchar primero. Incluso en situaciones pecaminosas, hermano, porque si el pecado es digno de condenación, pero incluso situaciones pecaminosas, escuchemos primero. ¿Qué habrá llevado este hermano, esta hermana a tener una relación que no es un matrimonio? Ya va, yo quiero escuchar primero. ¿Qué habrá llevado a este hermano, esta hermana a un divorcio? Yo quiero escuchar primero qué pasó. ¿Qué habrá llevado a este hermano, esta hermana, que su hijo hoy sea incrédulo y que quizá no puso disciplina en su casa como era? Pero yo quiero escuchar primero qué tiene que decir el hermano. Luego yo puedo aplicar la palabra. ¿No recordamos Santiago nuevamente que dice, sé pronto para oír? Hagámonos esas preguntas, mis hermanos. Número 2, para estas consideraciones finales, para conocer, en la misma línea de idea, para yo conocer, yo debo profundizar. Nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, mis hermanos, que Dios aborrece la superficialidad. Dios dice a los fariseos, bien dijo el profeta, este pueblo de labios, superficie, me honra, profundidad, su corazón está lejos de mí. Muchos dijeron, Señor, Señor, te amo, yo obré en tu nombre. Y el Señor dijo, ¿quién eres tú? La obra superficial, eso lo ve todo el mundo. Pero el corazón, ¿quién entra? Muchas veces quedamos como Job, cuando le dijo al Señor, Señor, yo de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Nosotros muchas veces quedamos como Job en la situación de nuestros hermanos. Para ministrar muchas veces, yo había oído de tu situación y por eso vengo a exhortarte. Pero sería distinto que dijéramos, usando esa misma palabra para nuestros hermanos, ahora mis ojos, mi corazón, ve tu situación. Duele por tu situación. Se conduele, se conmueve por tu situación. Ahora, por tanto, yo puedo ministrar eficazmente. Por eso pregúntate. ¿Buscas conocer más profundamente a esta persona? ¿O a estas personas? ¿Busco dolerme primero con él, con ella, cuando está batallando con el pecado? ¿Estoy siendo intencional en involucrarme en su lucha para poder llevarle cada vez más la palabra de Cristo? No nos quedemos en la superficie, mis hermanos. No nos quedemos con información del hermano. Profundicemos al corazón de nuestros hermanos. Señor, ayúdame a que la palabra que yo le voy a ministrar a mi hermano cale en su corazón, pero permíteme conocerle. Permíteme escuchar sus circunstancias. Permíteme ser efectivo, Señor, para tu reino, en el corazón de mi hermano. No quiero que tu reino crezca en él. Debo conocerle, Señor, involucrarme con él. Hagámonos esta pregunta, mis hermanos. Recordemos las palabras de 1 de Juan. Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en última consideración, pero no menos importante, recuerde el carácter de Cristo al ministrar la palabra. ¿Ustedes recuerdan la historia del joven rico en Marcos 10? ¿Qué sintió Jesús cuando vio el error en el que el joven andaba? Cristo escucha el error en el que está esta persona. Y eso está registrado en la palabra para que nosotros tengamos ese carácter. Y Cristo, habiendo escuchado, lo reprendió directamente, aunque tenía la verdad, luego se la dijo. Cristo le amó primero. Dice, le amó. Cuando Pedro le anuncia, o Jesús le anuncia, mejor dicho, a Pedro su traición, aunque sabemos que Cristo le mostró el pecado del que iban encaminado, es decir, a traicionarlo. ¿Qué le dijo Cristo? Tranquilo, Pedro, ya yo he orado para que tu fe no falte. Sin que Pedro supiera, ya Cristo había ministrado la palabra en el corazón de Pedro. Tú me vas a traicionar, Pedro, yo lo sé, pero ya yo he ministrado, he pedido al Señor que su palabra, la fe, no te falte. Hemos visto nosotros estas muestras de amor de Jesús. Jesús le ministraba la palabra a sus discípulos siempre en verdad y nunca separado del amor. Jesús sabía que eran un montón de pecadores los que estaban con él. Y siempre los veía como unas ovejas que no tenían pastor. Como diciendo, Señor, ellos tienen una necesidad increíble. Cristo siempre tenía un corazón ensanchado para poder ministrar el corazón de otros. Amén. Que esto sea lo que gobierne esta hermosa labor que nos está llamando el Señor, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te quiero dar las gracias por esta mañana en que tú nos permitiste ver cuál es el corazón que debe gobernar el ministrar a otros, Señor. ¿Cuál es el carácter? ¿Qué se requiere? Padre, que no lo veamos, que no salgamos de aquí viéndolo como un deber, algo que está sobre nuestra cabeza y que nos pesa, sino que lo veamos como una labor hermosa, así como un llamado de Cristo a bendecir de una manera multiforme las vidas de nuestros hermanos. Padre, que nos permitas en la comunión que tenemos uno con el otro, dejar de un lado la superficialidad, Señor. Eso es lo que caracteriza a los que no te tienen a ti, Señor. La frivolidad. Esa vida que soy una cosa en un lado y soy otra cosa en otro lado. No, Señor. Entre los creyentes queremos profundizar nuestras relaciones, entendernos más, comprendernos más, llorar más con el otro, para poder así ministrar su corazón de una manera más efectiva, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a cumplir este llamado. Estamos capacitados por medio de tu evangelio a hacer esto. Que nos gobierne un espíritu de mansedumbre, de humildad, de amor, de entrañable misericordia, de gracia con el otro. Que la verdad siempre gobierne nuestros corazones, pero nunca, Señor, esté separada del amor. Padre, que el impulso sea no solo Cristo y su evangelio, sino también el amor centrado en la otra persona. Que yo pueda decir, gracias, Señor, porque tú pudiste bendecir la vida de mi hermano. Procure su bienestar, porque ¿qué hizo Cristo conmigo? Procuró mi bienestar primero. Ayúdanos, Señor, a vivir esto desde el corazón, Padre. Se el ancla firme de nuestro corazón para poder llevar a cabo la labor de ministrar a otros, Dios. Estas cosas te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.